hay una de las verdades más profundas que la Biblia oculta a la vista de todos, y está justo en medio del libro de Éxodo. Los pastores rara vez la mencionan. Los eruditos la debaten desde hace siglos. Y cuando escuches la respuesta, entenderás por qué. Porque lo que estaba escrito en las primeras tablas y lo que tuvo que desaparecer cambia todo lo que creías saber sobre la ley de Dios. Imagina la escena con todo detalle. Moisés en la cima del monte Sinaí. 40 días sin comer, 40 noches sin dormir. Solo con Dios en un lugar donde ningún ser humano había estado antes y donde ninguno regresaría después de la misma forma. El aire es diferente allá arriba. La presencia es diferente. Y en las manos de Moisés, 2 tablas de piedra que no fueron talladas por herramientas humanas. No fueron escritas por un profeta inspirado. No fueron dictadas por un ángel intermediario. Fueron escritas por el dedo mismo de Dios. Piensa en el peso de eso. El creador del universo, el que habló y las estrellas existieron, el que sopló y el hombre recibió vida. Se inclinó, por así decirlo, y grabó palabras en piedra con sus propias manos. Moisés comienza a bajar del monte, y entonces ve el pueblo bailando, el becerro de oro, el caos instalado en el campamento de Israel, y Moisés, el hombre más manso de la tierra, según la propia Biblia, arroja las tablas al suelo y las rompe. Ahora detente, respira y dime, ¿alguna vez te has detenido a hacer la pregunta obvia que está allí, suspendida en el texto, esperando desde hace milenios? Si Dios volvió a escribir las tablas después, ¿por qué no simplemente reescribió las mismas? La Biblia describe las primeras tablas con un lenguaje específico y deliberado que nunca más aparece al hablar de las segundas. Algo cambió entre una entrega y la otra. Algo se perdió y la mayoría de las personas nunca lo ha notado, porque nunca se detuvo a poner los 2 textos uno al lado del otro y compararlos palabra por palabra. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Lo que te voy a mostrar en este video va a cambiar para siempre la forma en que lees Éxodo. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar lo que más me ha quitado el sueño. Y cuando llegues ahí, vas a entender por qué. Vamos a abrir el texto, Éxodo 31, 18 y 32, 16. No voy a resumir, voy a leer con lupa, porque hay 2 detalles aquí que están a la vista de todos, en todas las traducciones, en todas las ediciones de la Biblia, y que la mayoría pasa por alto, porque está demasiado acostumbrada a la historia como para leerla realmente. Primer detalle. Las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios. El texto hebreo es preciso y deliberado en esa elección de palabras. No fue Moisés con el cincel, no fue un ángel guiando la mano de alguien, no fue una visión o una inspiración que luego fue transcrita por manos humanas. Fue Dios, directamente, sin mediación, sin intermediario. Segundo detalle, Éxodo 32:16 va aún más lejos. Dice que tanto la escritura como las tablas mismas eran obra de Dios. El material era divino, el mensaje era divino, la forma era divina. Todo, desde el principio hasta el fin, salió directamente de las manos del Creador.
Ahora pasa a Éxodo 34. Las segundas tablas. Lee el versículo 1 con atención. Talla para ti 2 tablas de piedra. Moisés talla. Moisés corta. No Dios. Versículo 27. Dios dice: escribe tú estas palabras. Moisés escribe. No Dios. Versículo 28. Moisés permanece 40 días y escribe. No Dios. La autoría cambió por completo. De las primeras a las segundas, Dios salió de la posición de autor y puso a Moisés en su lugar. El material ahora es humano. La escritura ahora es humana. Solo el contenido, supuestamente, permanece divino. Si las tablas eran idénticas, si la intención era simplemente reemplazar lo que se rompió, ¿por qué este cambio radical de autoría? Cuéntame en los comentarios. En tu opinión, ¿por qué la Iglesia nunca habla de esta diferencia entre las 2 tablas? Porque las respuestas que he recibido me han sorprendido mucho. Quiero saber qué piensas tú. Pero hay algo aún más perturbador escondido en el texto hebreo original, que ninguna traducción logra captar por completo. Y eso es lo que viene ahora. Antes de entrar en las fuentes, necesito que construyas una imagen mental. Imagina que estás a punto de recibir el documento más importante de la historia de la humanidad. No solo reglas, no solo un código de conducta moral, un pacto cósmico, escrito por el propio Dios, desde el material hasta la última letra, para cambiar el curso de la eternidad de todo un pueblo. Estás con las manos extendidas. El documento está a centímetros de llegar a ti, y entonces, en el momento exacto de la entrega, todo se destruye en el suelo. ¿Qué había en ese documento que ya no podía ser entregado en esas circunstancias? El Talmud y los comentarios rabínicos clásicos preservan tradiciones orales sobre el Sinaí que rara vez llegan a los cristianos comunes. Son fuentes antiguas, estudiadas por generaciones de eruditos judíos, y lo que dicen sobre las primeras tablas es más impactante que cualquier cosa que yo hubiera leído antes sobre este episodio. Tradición 1. Las primeras tablas no contenían solo los 10 mandamientos, contenían toda la Torá, todas las leyes, todas las interpretaciones, todos los comentarios, y según algunos rabinos, contenían algo aún más perturbador: los nombres de todos los sabios y todos los justos que existirían desde ese momento hasta el fin de los tiempos. No era solo un código moral, era un documento que abarcaba pasado, presente y futuro de Israel, simultáneamente. Deja que eso entre por un momento. Las primeras tablas podían contener la historia completa de un pueblo, desde el primer día hasta el último, y fueron quebradas en el suelo de un desierto. Tradición 2. El Midrash Shemot Rabbah afirma que las primeras tablas fueron entregadas en una condición que los rabinos llaman santidad eterna, un estado que Israel perdió por completo aquel día, y que las segundas tablas nunca más recuperaron, y la prueba más clara está en el propio texto bíblico, en una palabra que la mayoría lee y no se detiene. Éxodo 34:1. No dice que las nuevas tablas serían iguales a las primeras. Dice que serían semejantes. Semejantes, no iguales. En hebreo, esa distinción no es accidental. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Lo que voy a mostrar ahora está registrado en uno de los textos más antiguos del judaísmo. Cuando lo leí por primera vez, tuve que releerlo 3 veces para creer lo que tenía delante de mis ojos. Porque Dios no solo permitió que las primeras tablas fueran quebradas,
según el Talmud. Él lo aprobó. Y eso lo cambia absolutamente todo. Vuelve conmigo a la escena, pero esta vez no te enfoques en Moisés, enfócate en Dios. Moisés baja del monte Sinaí. Lleva en las manos el documento más sagrado que ha existido sobre la faz de la tierra. 40 días de presencia divina, concentrados en 2 tablas de piedra, escritas por el dedo mismo del Creador. Ve al pueblo, ve el becerro, ve la danza y arroja las tablas contra el suelo. Dios estaba viendo cada paso de la bajada, cada segundo antes del impacto, cada fragmento de piedra esparcido por el suelo del desierto, y no hizo nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque si crees que Dios es omnisciente, y la Biblia lo deja claro, entonces Él sabía lo que Moisés iba a hacer antes de que Moisés lo supiera, y eligió no intervenir. El Talmud Bavli, Tratado Shabbat 87a, registra algo que pocos cristianos conocen. Después de que Moisés quebró las tablas, Dios le dijo las siguientes palabras: Yishar Kohaha, que se traduce literalmente como que tu fuerza sea firme. Esa no es una expresión casual o coloquial. En el judaísmo rabínico, es una fórmula específica de aprobación formal, usada para elogiar una decisión sabia y valiente. Dios no solo toleró lo que Moisés hizo, Dios lo elogió. Ahora piensa conmigo en esta imagen. Si las primeras tablas eran un pacto cósmico, Israel, en ese preciso momento, bailaba delante de un ídolo de oro. Entregar ese pacto sería como firmar un contrato de matrimonio con alguien que te está traicionando en el altar, mientras el sacerdote aún habla. Moisés no actuó en el calor de la emoción, no perdió el control. Hizo un cálculo teológico preciso y valiente. Quebrar las tablas anulaba el contrato antes de que Israel lo violara oficialmente. Y violar un pacto ya firmado con Dios habría traído consecuencias mucho más severas que las que vinieron después. Moisés destruyó lo sagrado para salvar al pueblo que amaba. Si estás siguiendo y esto te está haciendo sentido, reacciona con un like ahora, porque lo que viene en el próximo capítulo es donde todo converge de una forma que no puedo sacar de mi cabeza. Y es lo que más me ha perturbado en toda esta investigación. Porque la pregunta real no es por qué Moisés quebró las tablas. La pregunta real es, ¿qué perdió toda la humanidad en ese momento en el desierto? Y la respuesta involucra algo que ninguna traducción bíblica puede mostrarte por sí sola. Necesito contarte sobre una tradición que cambió por completo la forma en que leo el Antiguo Testamento. Y quiero que escuches con atención, porque esto no es especulación. Está registrado en fuentes judías antiguas que eruditos serios toman en serio desde hace siglos. Según el Midrash y fuentes cabalísticas, cuando las primeras tablas fueron entregadas en el Sinaí, algo extraordinario ocurrió en el campamento de Israel en ese momento. La muerte fue suspendida. No metafóricamente, literalmente. Las tradiciones afirman que el texto de las primeras tablas contenía los nombres divinos en una combinación específica. Una combinación que revertía directamente la maldición pronunciada en el jardín del Edén después de la caída de Adán. Israel estaba a punto de recibir lo que Adán perdió, la inmortalidad. El Sinaí era una segunda oportunidad para toda la humanidad.
una restauración del estado original del jardín, un portal de regreso a lo que fuimos creados para ser. Y cuando las tablas fueron quebradas en el suelo, ese portal se cerró. Ahora mira lo que Pablo hace con esa distinción en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 3, compara directamente las dos alianzas, la de piedra y la del Espíritu, y llama a la alianza de las segundas tablas. Presta atención a esto: ministerio de muerte. No las primeras tablas, las segundas. Pablo estaba diciendo, con todas sus letras, que las tablas que Israel recibió después de la ruptura llevaban en sí mismas una marca de muerte, porque eran una versión reducida, mediada, adaptada para un pueblo que había demostrado no estar listo para el original. En Gálatas 3, Pablo va más allá. La ley que vino por Moisés era un tutor temporal, un sustituto, una versión de transición. Lo que pocos pastores conectan y que cambia todo en tu lectura bíblica es lo siguiente: lo que Jesús vino a restaurar puede ser exactamente lo que se perdió en el Sinaí. No las segundas tablas con su mediación humana, sino el original, el pacto cósmico, la versión que incluía inmortalidad y presencia directa de Dios, sin intermediarios. Jeremías 31, 31, 33 ya lo había anunciado siglos antes. Vendrá una nueva alianza, y en esa alianza la ley será escrita en el corazón, no en piedra, no por Moisés, por el propio Dios, exactamente como fueron las primeras tablas. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que la Iglesia hoy predica las primeras o las segundas tablas? Esta pregunta me ha acompañado durante semanas y quiero saber mucho. ¿Qué piensas tú? Necesito salir de lo académico ahora. Necesito salir de lo histórico, de lo rabínico, de lo teológico y llegar hasta ti. Porque todo lo que hemos estudiado hasta aquí no es solo fascinante, es personal, es urgente y tiene todo que ver con cómo estás viviendo tu fe hoy. La historia de las tablas no es sobre Moisés, nunca lo fue. Es sobre la brecha entre lo que Dios originalmente quería dar y lo que la humanidad estaba lista para recibir. Es sobre un Dios que diseñó algo perfecto, vio la imperfección de quienes iban a recibirlo y eligió adaptar sin renunciar al original. Y ahora necesito hacerte una pregunta directa, una pregunta que quiero que lleves contigo después de que este video termine. ¿Estás recibiendo la versión completa de lo que Dios quiere darte? ¿O estás viviendo con las segundas tablas? La versión reducida, mediada, adaptada a la dureza del corazón que existía aquel día en el desierto y que tal vez aún existe dentro de nosotros cuando nos negamos a ir más profundo. Porque Jeremías 31 y 2 Corintios 3 señalan con claridad la misma dirección. Dios nunca renunció al original. Lo que fue quebrado en el Sinaí no fue cancelado, fue pospuesto. Y lo que Jeremías prometió, lo que Pablo anunció y lo que Jesús inauguró es exactamente eso. La versión original regresando. No para un pueblo en el desierto que bailaba delante de ídolos. Para ti, para mí, para cualquier persona que esté dispuesta y lista para recibir lo que Israel aquel día no estuvo. La ley regresando al corazón, no grabada en piedra por mano humana, sino inscrita por dentro por Dios mismo. La presencia directa regresando. La inmortalidad que Adán perdió en el jardín, que el Sinaí casi devolvió y que la cruz finalmente reabrió. Las primeras tablas fueron quebradas porque Israel no estaba listo. La pregunta que queda no es histórica,
Es personal. ¿Estás listo para la versión que Dios siempre quiso darte? Si este video abrió algo en ti, compártelo ahora con una persona. Solo una. Alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Y en los comentarios respóndeme. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este estudio? Porque tu respuesta puede ser exactamente el tema del próximo video.